Bueno, buenos días a todos y a todas. Esta clase es una clase que va a ser virtual y va a tener después una actividad subida en el campus. La voy a subir más tarde porque sé que hay muchos chicos que no se pueden conectar a esta hora. Así que vamos a dar la clase y luego a la tarde van a tener la actividad virtual para realizarla y luego trabajarla con cada uno de sus docentes. En cada uno de sus servicios va a estar subida la actividad para que puedan trabajar ahí. La idea de esta clase era, por un lado, hacer como una especie de pausa entre lo que está haciendo el cursado en los servicios, por un lado por la masividad que están teniendo los lugares, y por otro lado también para que puedan de alguna manera ordenar un poco la información que están recibiendo desde algún lugar que podríamos nosotros orientarlos. Entonces, tiene dos partes la clase de hoy, es lo que es el análisis de situación de salud. Vamos a ver un poco de qué se trata el análisis de situación de salud, y por el otro lado les voy a presentar la sala de situación de salud de Tucumán para que vean cómo se ordena la información cuando uno ya la recibió. Eh, Luego van a tener una actividad virtual y ahí van a poder discutir y sacarse las dudas que tengan. Vamos a comenzar porque la clase es corta. Eh, Voy a compartir pantalla. Me avisan si no la ven o si tienen algún inconveniente. Ustedes a lo largo de la carrera van a escuchar hablar de, sobre todo, el diagnóstico de situación de salud, ¿sí? Como lo dice la palabra, el diagnóstico tiene que ver con diagnosticar, con poder mostrar, decir a través de datos, de manera descriptiva, lo que está pasando en cuanto a la situación de salud de donde yo me encuentre trabajando o de donde yo encuentre realizando ese diagnóstico de salud. Nosotros podríamos tomar hoy, por ejemplo, los servicios donde ustedes están trabajando. Y otra cosa es el análisis de esa situación de salud. Entonces son como dos líneas. Una es la descriptiva y otra es la analítica, ¿sí? Vamos a explayarnos nosotros en la analítica para que tengan en cuenta también desde qué lugar en el espacio curricular integrador pretendemos que ustedes a lo largo de la carrera vayan encarando o pensando sus intervenciones y sus análisis en los servicios de salud. Entonces, conceptos a tener en cuenta cuando hablamos del análisis de situación de salud. Salud, yo pongo el proceso social en búsqueda de calidad de vida como la definición de la OMS, pero ustedes han venido trabajando sobre este concepto o lo han ido reflexionando. La idea es que sí, que todo el tiempo ustedes vayan reflexionando sobre este concepto, que seguramente va a ir cambiando a lo largo de la carrera. La situación, que es el conjunto de realidades o circunstancias que se producen en un momento determinado, ¿sí? Los determinantes de salud, que son el conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos y de las poblaciones. El análisis, ¿sí? Que puede ser cuantitativo de alguno de los componentes con fin diagnóstico o terapéutico o analítico. Y el diagnóstico propiamente dicho, que es identificar y caracterizar un evento de salud mediante la observación de sus signos y síntomas. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos tipos de análisis o de enfoques que nosotros vamos a hacer cuando hablemos de diagnóstico y de análisis de situación de salud. Un enfoque individual y un enfoque poblacional. Nosotros vamos en el espacio curricular integrador, como ustedes han visto, nosotros trabajamos inmersos en la comunidad, trabajamos adentro del territorio, entonces nuestro enfoque va a ser poblacional, pero que no quiere decir que podamos describir individualmente ciertas situaciones. Y un poco de historia para mostrar
de por qué hablamos un poco de diagnóstico y luego hablamos de análisis de situación. Nosotros antes se enfocaba el diagnóstico de situación de salud a la descripción del daño, ¿sí? A las patologías que estaban, a las muertes que había, a describir cómo se comportaban sobre todo los eventos patológicos dentro de un individuo o a nivel poblacional. Luego ya un poco más adelante, en Cuba, en donde se pone en práctica el diagnóstico como un instrumento de la salud pública para poder hacer un análisis que sea integral de este fenómeno de la salud. Entonces introduce el método científico. El método científico quiere decir que vamos a hacer una introducción, vamos a aplicar una metodología, vamos a usar instrumentos, vamos a ver resultados y vamos a concluir que este método que se repite, que ustedes lo van a ver cuando vean disciplinas instrumentales, cuando trabajen en ciencias sociales y humanas, cuando lean papers de trabajos de investigación, ¿sí? Es el método científico, es este método riguroso que tiene parte y que es metódico y que es lógico. Y en donde el análisis lo hacemos desde una mirada epidemiológica. La epidemiología estudia los fenómenos o trata de explicar los fenómenos a niveles poblacionales de los fenómenos de salud, a nivel sociológico, ¿sí? El estudio de las sociedades, a nivel clínico también, que tiene que ver con lo individual que está sucediendo, y incluye el estudio de los factores causales del daño. No solamente describir el daño, sino saber por qué se llegó a ese daño. Y luego llegamos a lo que es el análisis de esta situación de salud, en donde ya es una propuesta para estudios sobre todo de vigilancia de situación de salud o vigilancia que nosotros le llamaremos vigilancia epidemiológica, y en donde el enfoque es integral y donde vamos a abordar las desigualdades y las inequidades de los grupos poblacionales en relación a los factores causales que tienen que ver con las condiciones de vida. Y es por eso que los determinantes de la salud y sobre todo los determinantes sociales de la salud van a formar parte directa de este análisis de situación de salud. Nosotros no vamos a poder hacer análisis de situación de salud sin tener en cuenta cuáles son estos determinantes que estamos teniendo en la comunidad. Y esto surge de una crisis económica en Cuba y un consecuente deterioro en los niveles de salud de los sistemas y de los servicios de atención. Entonces, para poder entender qué estaba sucediendo con las personas, con las comunidades, con los servicios de salud, es que se pensó en este análisis de la situación de salud que implica muchísimo más que describir el daño, sino que vamos a tratar de hacer un enfoque integral de la situación de salud del lugar que yo esté analizando y vamos a tener que contemplar diferentes aspectos. Entonces, definición de diagnóstico es un procedimiento que permite conocer y analizar la situación de salud de grupos, comunidades o poblaciones con el fin de identificar o diagnosticar problemas y necesidades de salud, determinar sus factores causales como parte de un proceso que no debe concluir hasta la solución o control de los problemas detectados. ¿Sí? De nada me sirve a mí describir, sobre todo en una comunidad que estoy trabajando, describir los problemas y luego no me voy a plantear cómo resolver esos problemas de salud. El análisis entonces de situación de salud es un proceso analítico, sintético, que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud o enfermedad de una población. Ya no solamente nos vamos a enfocar al daño, sino acá vamos a hacer cuál es el perfil que tiene la comunidad donde yo estoy trabajando. Y que no solamente vamos a ver los aspectos patológicos, sino obviamente su estado de salud previo, que incluye tanto los daños o los problemas de salud, pero también todos los determinantes que facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, en donde nosotros vamos a poder decir, bueno, cuáles grupos son los que van a necesitar mayor atención o un abordaje con mayor profundidad, o donde vamos a tener que hacer un trabajo intersectorial para ver cómo
identificamos las intervenciones o qué programas nosotros vamos a trabajar y a desarrollar en estas comunidades. Y sobre todo, y algo que es muy importante dentro del análisis de situación de salud, es la evaluación del impacto de las intervenciones que yo propuse. Entonces, no es solamente describir como lo hace el diagnóstico, sino que es hacer un análisis. Analítico quiere decir que yo voy a comparar, que yo voy a medir y voy a poder comparar los estados de salud con la enfermedad, y es por eso que en el área de vigilancia se usa mucho este método, y que me permite a mí tomar decisiones y luego poder evaluar las decisiones que yo tomé. ¿Cuáles son las etapas de este análisis de situación de salud? La identificación y priorización de problemas y necesidades de salud, el análisis para la determinación de sus factores causales y de riesgo, la planificación de las acciones para eliminar o controlar esos factores y dar solución a los problemas. Y acá lo que quiero mostrar es que no solamente el análisis de situación de salud está relacionado con el área de salud directamente. Y si decimos el área de salud, bueno, podríamos decir el área de la medicina, ¿no? Porque el área de salud es transversal a la mayoría de las disciplinas, en donde entra la economía, donde entra el trabajo, donde entra la arquitectura, donde entra la sociología, obviamente la psicología, que está dentro del campo de la salud. Entonces, este análisis de situación de salud, cuando nosotros hablamos de un análisis de situación de salud, al ser un enfoque integral, todas las áreas involucradas con los causantes, determinantes de la salud, están presentes en este momento. Entonces tenemos, dentro de los determinantes, vamos a tener, podríamos poner nosotros los de esquema de Lalonde, el esquema de Lalonde, en donde tenemos modo y estilos de vida, el medio ambiente natural, los servicios de salud y los biogenéticos, pero dentro de esto medioambiental nosotros vamos a incluir todo lo que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, que ya lo vieron en el módulo 2, y si no lo vieron lo tendrán que releer, y que tienen que ver con los determinantes como la educación, el trabajo, la vivienda, las condiciones de vida, que están íntimamente relacionados con los problemas de salud de una comunidad. Y estos se llaman independientes, ¿sí? Quiere decir que independientemente del desenlace, pueden estar o no presentes dentro del problema. Y los componentes, que serían las variables dependientes, tenemos aspectos socioeconómicos y demográficos, la morbilidad, que habla de las enfermedades o los eventos de salud, la mortalidad, que tiene que ver con las muertes, el crecimiento y el desarrollo, y la calidad de los servicios de salud. Esos son dependientes, o sea que yo puedo tener, por ejemplo, dengue, y dentro de mis variables independientes para dengue puedo tener hacinamiento, falta de recolección de residuos, puedo tener que no haya acceso a los servicios de salud para la atención de las patologías, etc. Son independientes del dengue en sí, en este caso poniendo el ejemplo de dengue. Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros tenemos dentro del diagnóstico de salud y el ASIS? Una descripción que tiene que ver con la persona, el lugar y el tiempo, ¿sí? Esto es a nivel país, provincial, municipal, o la localidad, o del lugar donde yo esté haciendo este diagnóstico o este análisis de salud. Y los fines pueden ser asistenciales, que para la toma de decisiones con el fin de mejorar la calidad de atención, del trabajo en equipo y comunitario, por ejemplo. Puede ser para la docencia, para capacitar estudiantes de forma continua y basada en un método científico. Puede ser también para la investigación, para la búsqueda de nuevos conocimientos, variables o dimensiones de situación de salud. Suele pasar que cuando uno hace el diagnóstico de situación de salud, hay un listado de problemas que aparecen, que uno va a ir a hacer un análisis luego. Y ese análisis nosotros lo podemos encarar como proyectos de investigación, y poder buscar cuáles son las causas
de estos problemas para poder implementar soluciones. A veces las causas son conocidas y otras muchas son desconocidas, y es por eso que la investigación nos sustenta a veces nuestras intervenciones. ¿Cuáles son los objetivos? Tenemos objetivos obviamente generales y específicos. Dentro de los generales van a ser conocer, analizar y explicar cuál es la situación de salud en relación con las condiciones de vida de la población como un soporte para el desarrollo de la gestión en salud. Y dentro de los específicos va a ser definir poblaciones según sus condiciones de vida, identificar las brechas sanitarias entre los diferentes estratos poblacionales. La brecha es cuál es la diferencia entre los que más tienen en una población y los que menos tienen en una población, ¿sí? A ver cómo están siendo resueltos esos problemas y poder explicar los factores que la determinan y también determinar qué actividades van a permitir reducir estas brechas, ¿no? También determinar los principales problemas de salud de la población general y de sus diferentes estratos, construir modelos que expliquen, que permitan identificar, se llaman modelos explicativos, que van a permitir identificar los principales factores de riesgo que posibiliten el diseño de las estrategias más costo efectivas según los diferentes escenarios epidemiológicos. Esto quiere decir, si yo aplico cierto programa o puedo identificar cuáles son los principales factores de riesgo que me van a permitir a mí decir, bueno, con estas estrategias costo efectivas, por ejemplo, vacunación a las embarazadas, yo puedo reducir la mortalidad de embarazadas por gripe, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo construye comparando, viendo cuál es la mortalidad en embarazadas con gripe, va a generar modelos que puedan explicar eso. Promover la participación multisectorial en el control y la solución de los principales problemas de salud. No solo promover la participación multisectorial, sino que trabajar desde la participación y desde la multisectorialidad para poder pensar los problemas de salud y obviamente para el control y la resolución. Y la finalidad es identificar los factores de riesgo, controlar o resolver los principales problemas que hemos identificado, disminuir las brechas en salud para contribuir a un desarrollo social y económico de la población. Es por eso que este análisis de situación de salud tiene que estar presente cada vez que yo inicio un trabajo nuevo, cada vez que yo encaro un nuevo abordaje dentro de una comunidad, tengo que poder hacer este análisis de salud. Entonces, perdón. Ahora sí. Ahí está. Entonces, la metodología. Dentro de la metodología, nosotros primero vamos a entender qué quiere decir la metodología, cómo vamos a hacer ese análisis, ¿sí? Cuáles son nuestras herramientas, con qué métodos vamos a hacer ese análisis. Entonces, la situación de salud de la población es la resultante de sus condiciones de vida. Si nosotros no conocemos cuáles son las condiciones de vida de una población, poco vamos a poder entender cuál es la situación de salud de una población. ¿Y cuáles son las condiciones de vida de una población? Son todas esas condiciones en las que la población vive, crece, se desarrolla y muere. Para poder conocerla, debemos conocer las características de la población demográfica. ¿Qué quiere decir la demografía? Cómo está estructurada esta población según grupos de edades, ¿sí? Cómo son los nacimientos, cómo son las edades jóvenes, cómo son los adultos mayores, cómo está demográficamente estructurada mi comunidad. Sociales, ¿sí? ¿A qué se dedica mi comunidad?
luego de saber cuántos niños hay, cuántos niños están escolarizados, cuántos adolescentes están escolarizados, inmersos en el sistema escolar, cuántos adultos están con o sin trabajo, o en qué condición de empleo se encuentra mi comunidad. Y económicas de esta población, si están empleados, cómo es el ingreso, de qué trabajan, a qué se dedica mi comunidad. Entonces, seguramente todos ustedes, cuando han entrado a los servicios de salud, esto se les ha contado, cómo está organizada la comunidad, cuáles son los grupos etarios más frecuentes, cuáles son los que consultan más, cuáles son las características sociales de la población, ¿sí? Si hay zonas de riesgo y por qué son llamadas zonas de riesgo y a qué se dedica la comunidad. Hay comunidades que migran a trabajar a otros lados y hay comunidades que tienen el trabajo en la propia comunidad, ¿sí? A veces no pasa eso en todas las comunidades y a veces sí. Entonces es importante conocer, ¿sí? Tenemos que conocer, debemos conocer esas características. Reconocidos los diferentes perfiles de salud, también debemos comparar estas con la respuesta social a esas brechas de salud que nosotros hemos identificado. ¿Cómo se da estos perfiles de salud o cómo son los perfiles de salud de los niños de los diferentes estratos sociales que nosotros podemos describir en una población? ¿Sí? Nosotros podemos describir poblaciones vulnerables que tienen privación de sus derechos en cuanto a que no tienen acceso a bienes y servicios porque viven en zonas donde no hay acceso al agua potable, donde no hay recolección de los residuos, donde no hay correcta eliminación de las excretas, donde sus familias no perciben una asignación o un salario o son personas que se encuentran desocupadas. Entonces, definir cómo es ese perfil de salud y definir el perfil de salud tiene que ver de qué se enferman de estos diferentes estratos dentro de mi comunidad, ¿no? ¿Quiénes se enferman más? ¿Quiénes se enferman menos? ¿Cuáles son los principales problemas de salud que tiene mi comunidad? ¿Serán las diarreas en las zonas donde no hay agua potable o no hay recolección de los residuos? ¿Serán las patologías respiratorias? ¿Serán las malformaciones congénitas? ¿Será el cáncer? ¿Sí? ¿Cuál es ese perfil de salud y cómo está distribuido dentro de mi comunidad? Y ese proceso debe permitir diseñar estrategias y actividades sanitarias que van a contribuir a una distribución más equitativa de los recursos y por tanto de la reducción de estas inequidades de salud. Entonces, una vez que yo conozca cómo es este perfil, voy a decidir, bueno, vamos a ir ahí tenemos muchos accidentes domésticos con niños que consultan por lesiones a nivel domiciliario, entonces vamos a diseñar nosotros, por ejemplo, capacitaciones o acompañamientos de la crianza a las personas que se encuentran a cargo de estos niños para reducir este daño que hemos identificado. A veces nosotros hay problemas que podemos resolver y hay problemas que no vamos a poder resolver. Que no lo podamos resolver no quiere decir que no lo tengamos que tener en cuenta. De hecho, lo tenemos que tener en cuenta para poder gestionar que quizás otros sectores lo tengan que resolver, porque si no siguen reproduciendo los problemas de salud de mi comunidad. Entonces, la guía para confeccionar un análisis de situación de salud es la siguiente. Describir la situación sociohistórica y cultural del territorio, hacer una caracterización sociodemográfica de la población, identificar los riesgos a nivel comunitario, familiar e individual, describir los servicios de salud existentes y los análisis de acciones de salud realizados, describir y analizar los daños y problemas de salud de la población, hacer un análisis de la participación de la población en la identificación y solución de los problemas, hacer análisis de la intersectorialidad de la gestión en salud de la comunidad, hacer un tratamiento metodológico de la información, ver cuál es la situación de salud de la comunidad y elaborar un plan de acción. No es que nosotros vayamos a hacer todo esto ahora en este primer año. De hecho, mucho de lo que yo estoy diciendo seguramente ustedes ya lo han venido haciendo y lo que hay que tratar es de sistematizarlo, de ordenarlo,
Pero también hay que tener en cuenta que este proceso ustedes lo van a ir enriqueciendo a medida que vayamos transitando el ESI, porque se va a ir alimentando de todos esos conocimientos que ustedes van a ir adquiriendo en los diferentes espacios curriculares. Entonces, ¿cuáles son las variables que nosotros vamos a utilizar? Y vamos a poner como tres grandes grupos de variables, ¿sí? Las características demográficas y condiciones de vida de la población, como primer componente. Otra de las variables va a ser la salud, y que tiene que ver con la morbilidad y la mortalidad, y esto refleja cuáles son las necesidades. Cuando uno tiene que decir cómo se encuentra un lugar, uno va a decir de qué se enferma esa comunidad o de qué se muere esa comunidad, y más o menos con ese panorama vamos a saber a dónde tenemos las mayores necesidades. ¿Y cuál es la respuesta social a estos problemas de salud, que tiene que ver sobre todo con la descripción de los servicios? ¿Cuáles van a ser las fuentes de información que nosotros vamos a tener para poder construir este ASIS? Y tenemos desde los censos poblacionales, desde encuestas poblacionales, encuestas que se hagan directamente demandadas por el Servicio de Salud, que pueden ser realizadas por el Ministerio o por nosotros mismos si estamos queriendo investigar algo, poder hacer nuestras propias fuentes. Entonces vamos a tener fuentes secundarias y fuentes primarias de información. Las fuentes secundarias tienen que ver con todas estas fuentes que ya están hechas, y las fuentes primarias son las que yo mismo voy a generar. Y vamos a tener de los servicios de salud datos sobre los perfiles de mortalidad y de morbilidad de la población, datos procesados de servicios de epidemiología, de informática, de planeamiento, de estadísticas de los programas de salud, de estudios especiales que se hayan hecho, de información de otros sectores, como del área de agricultura, de la economía, de organizaciones no gubernamentales, etc. Y ahí vamos a encontrar lo que se llaman indicadores en cada uno de estos aspectos, ¿sí? Entonces vamos a tener tres grandes grupos de indicadores para nosotros poder describir cuál es la situación y hacer el análisis de la situación de salud de nuestra comunidad. Y tenemos indicadores. Una cosa que quiero aclarar, ahora no vamos a ver la metodología en sí de cómo hacer este análisis de salud, sino que esto es como una generalidad del análisis de situación de salud, que es para que ustedes lo tengan en cuenta, de que esto es indispensable para poder hacer un trabajo en un servicio de salud, sobre todo en un servicio de salud de primer nivel de atención, cuando uno entra a la comunidad. Cuando uno entra a un servicio de atención de salud de primer nivel de atención, tiene que poder hacer este análisis para poder priorizar cuáles son los problemas de salud a los que uno tiene que atender con mayor urgencia. Entonces, dentro de lo sociodemográfico, o sea, todo lo que tenga que ver con lo social y con lo poblacional, vamos a tener, bueno, estáticos, dinámicos y cartografía. Entonces vamos a tener indicadores, esto simplemente para que los vean y se orienten de qué estamos hablando: estructura de la población, cómo es la pirámide poblacional, ¿sí? La pirámide poblacional es cómo está distribuido según grupos de edades o edades de población, donde tenemos mayor porcentaje, si en niños, si en adolescentes, si en mujeres, si en varones, si en adultos mayores, cuál es esa tasa de natalidad, cuántos niños nacen en mi comunidad, cuál es el porcentaje de la población urbana y cuál es el porcentaje de la población rural, cuántos varones por mujeres tenemos, cuál es el porcentaje de niños y niñas menores de 5 años, de 0 a 12 años, o el porcentaje de poblaciones mayores de 55 años. ¿Sí? Esos son demográficos. ¿Cómo está estructurada según grupos de edades y características mi población? Otros son los indicadores socioeconómicos: la vivienda, el trabajo, la educación, la seguridad social, los ingresos, ¿sí? La pobreza, cómo es la situación de pobreza o indigencia de mi comunidad. Y aquí tenemos el índice de privación de material de hogares, que por ejemplo, me permite identificar las diferentes situaciones de pobreza según el tipo y la intensidad de la privación que afectan a los hogares. Y tenemos privaciones que se llaman, hay 4 categorías, que tenemos
los hogares que no tienen ninguna privación, o sea, que no tienen ninguna necesidad, y hogares que tienen solo recursos corrientes, u otros que tienen, ahí apaguen los micrófonos, por favor, que otros que no son dueños de las viviendas donde viven, comparten, otros que no tienen recursos como el agua, por ejemplo, o que comparten que no tienen ninguno de esos recursos. Eso es una caracterización que hace el INDEC a través de un índice que se calcula cuando hace sus encuestas de hogar. El de necesidades básicas insatisfechas. Las necesidades básicas tienen que ver con el agua, con la recolección discreta, con la cantidad de personas que viven en una vivienda, ¿sí? Si tienen baño o no tienen baño, si asisten o no asisten a las escuelas. Y así, necesidades básicas insatisfechas se construyen y uno puede decir si las tienen satisfechas o no las tienen satisfechas. Luego el nivel de instrucción, el nivel de ocupación, la tasa de empleo y la pobreza o la indigencia, son todos indicadores socioeconómicos. Luego nosotros vamos a ver de qué se enferma mi población cuando veamos los indicadores de salud, y vamos a poder hacer el análisis, por eso es analítico, de qué se enferman las personas que están en la pobreza o en la indigencia, o las que tienen un índice de privación grado 4, o las que tienen las necesidades básicas insatisfechas, o los niños, o las mujeres, o los adultos mayores, ¿sí? Entonces, cada uno de estos indicadores los vamos a ir analizando y comparando en conjunto para poder ver cuál es la situación de salud de mi población. Y luego tenemos los indicadores del nivel de salud: mortalidad, morbilidad y factores protectores. Simplemente para nombrar, pero esto es lo que más van a ver dentro de la carrera, pero que no se olviden de que tienen todos los otros indicadores a tener en cuenta cuando uno hace el análisis, ¿sí? Porque si uno solamente hace el análisis de la mortalidad sin poder explicar quiénes son los que se mueren más, por qué se mueren más los que se mueren, cuáles son las causas por las que se mueren, difícilmente vamos a llegar a la resolución de los problemas, que es uno de nuestros objetivos cuando trabajamos en el sistema de salud. Entonces, la mortalidad, el perfil de mortalidad de la población es esencial para el análisis. La muerte es un hecho único e inevitable. Inevitable en el sentido de que no, ya ha fallecido, yo ya no puedo evitar eso, ¿sí? Puedo evitar cuando que se mueran, pero una vez sucedido, ya sucedió. Es conocido cuándo, dónde, cómo y de qué manera se mueren los individuos. Si yo conozco todo eso, puedo ver la posibilidad de reducir eso y de saber cómo trabajar para poder disminuir esas tasas de mortalidad. Y ahí vamos a tener mortalidades generales, mortalidades específicas según enfermedades específicas, y cuando uno diga, bueno, cuando haga la caracterización de la muerte voy a saber de qué se muere mi población. Hay poblaciones que se morirán más de enfermedades transmisibles, otras de no transmisibles, otras de lesiones. Y saber también si uno puede hacer un seguimiento de esa mortalidad, se han ido aumentando en los años, por ejemplo, el tema de los accidentes de tránsito, el tema del suicidio, el tema de las enfermedades infecciosas por la resistencia antibiótica, y poder ir haciendo esa vigilancia de lo que va pasando. Y otros son los años de vida potencialmente perdidos. Entonces, una de las actividades que ustedes van a tener dentro de, después de que terminemos la clase y la vamos a colgar en el campus, es buscar cuáles son las tasas de mortalidad generales y específicas de la Argentina, de la mortalidad por grandes grupos de causas, que ya vamos a ver de dónde lo van a sacar, pero son 10 grupos de causas. Entonces, ¿cuáles son esos 10 grupos y cómo se comportan en la Argentina? ¿Cuáles son las tasas de mortalidad por enfermedades específicas? ¿Y cuáles son los años de vida potencialmente perdidos por enfermedades en nuestra Argentina? Años de vida potencialmente perdidos es un cálculo que se hace que es mucho más indicativo que la tasa de mortalidad, porque la tasa de mortalidad simplemente nos dice la causa, o nos dice el porcentaje de personas que se murieron en un determinado lugar, ¿no? Pongámosle el 5% de mujeres embarazadas se murieron en la población. Ahora,
Cuando uno calcula los años de vida potencialmente perdidos, lo que está diciendo es el daño que realmente causa que una persona de tal edad o en tal momento se haya muerto. Y si son años de vida potencial, podría haber vivido y aportado al país tantos años más, porque recuerden que países en donde se mueren, donde las tasas de mortalidad son muy altas, el desarrollo humano, que es el productivo de un país y que está íntimamente relacionado con el crecimiento económico de un país, se ve totalmente disminuido. Entonces los países donde tenemos tasas de mortalidad más altas son los países más pobres y donde mayores brechas hay y donde el desarrollo humano de esos países es mucho más bajo. Los de morbilidad, entonces, esos son los análisis que me permiten determinar los principales problemas de salud, que incluyen datos que vamos a tener de diferentes registros de los establecimientos de salud, o por ejemplo, ustedes que están en un establecimiento de salud van a poder preguntar qué son los registros del sistema de vigilancia epidemiológica, o los registros de consulta y egresos hospitalarios o de servicios de salud, y los registros de los programas, ¿sí? Por ejemplo, el programa de enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, ¿cuántas personas con diabetes hay? ¿Cuántas personas con hipertensión hay? ¿Cuántas personas obesas hay? Y entonces, sabiendo la morbilidad, o sea, de qué están enfermos, vamos a poder conocer ese indicador de qué se enferma mayormente mi población. Y la determinación de otros problemas de importancia que tienen que ser definidos directamente por el área donde yo trabajo. A veces será el dengue, la fiebre amarilla, bueno, acá se pone el ejemplo de la malaria, si estaríamos en zonas donde hay paludismo, o incluir otros problemas que son importantes para nuestra región, por ejemplo, el antivirus, el Chagas. Eso tiene que ver con lo local. Si yo trabajo cerca de un ingenio, las patologías respiratorias las patologías oncológicas tienen que estar incluidas dentro de mis indicadores. Si yo trabajo dentro de empresas contaminantes, las intoxicaciones, si en zonas de cultivo, las intoxicaciones por pesticidas u órganos fosforados, o sea, voy a ir encarando también la identificación de los problemas según la zona en la donde yo me encuentro. Y por último tenemos los indicadores del sistema de salud, de estructura y de organización, que tiene que ver con conocer estos indicadores para saber también la respuesta o qué capacidad de respuesta voy a tener yo luego de haber descrito mi población, analizado y haber determinado cuáles son los principales problemas de salud de mi comunidad. Y siempre tratando de poder comparar cada uno de estos indicadores entre ellos, porque eso es lo analítico. Y a veces uno se plantea, bueno, hacer como un análisis de toda mi comunidad, y a veces simplemente nos vamos a ir a trabajar sobre algún barrio con mayor índice de vulnerabilidad o que sabemos en donde hay mayor cantidad de problemas. Bueno, vamos a ir a hacer el análisis ahí para poder dar respuesta a esa comunidad en un primer momento. Entonces acá tenemos desde recursos financieros, recursos humanos, recursos físicos, y todo lo que es producción y rendimiento y utilización de los recursos, ¿sí? Es conocer cómo responde la sociedad en su conjunto a los problemas de salud, que es tan importante como conocer todos los otros indicadores, porque con esto es con lo que me va a permitir decir, bueno, puedo con esto que tengo resolver estos problemas o priorizar estos problemas. Y ahí vamos a tener desde el recurso humano, de la cantidad de establecimientos y qué tipo de establecimiento y qué prestaciones tienen estos establecimientos, mis hospitales, la cantidad de camas que tienen, la cantidad de consultorios externos, etc. Entonces, a modo de conclusión, la finalidad entonces que teníamos cuando hacíamos una CIS es determinar las poblaciones más vulnerables. ¿Y por qué? Porque con el concepto de equidad nosotros vamos a tener que priorizar aquellas poblaciones que más lo necesiten, ¿sí? Eso es la equidad, darle más a los que más necesitan, darle entre comillas, enfocarnos más. ¿Por qué? Porque tienen muchos menos recursos para resolver los problemas de salud que el resto de la población. Lamentablemente tenemos que priorizar a los más vulnerables. Sin embargo, no tenemos que dejar de atender al resto de la población.
las brechas de salud entre los diferentes grupos poblacionales, según condiciones de vida, la relación de los problemas de salud identificados con las variables demográficas, sociales y económicas. Tenemos que evaluar si la respuesta del sector es la más adecuada a la problemática que nosotros hemos encontrado y determinar los factores que expliquen la presencia y la persistencia de algunos problemas de salud más relevantes. Y a veces nos topamos con que hay muchísimos problemas que quizás no están íntimamente relacionados como lo que como servicio de salud podemos hacer, pero sí como agentes sanitarios o agentes de salud que debemos hacer y que tiene que ver con la articulación intersectorial. Si nosotros no articulamos intersectorialmente y no concebimos a la salud como una transversalidad dentro de una comunidad, difícilmente podamos dar respuesta a los problemas de salud de la comunidad. Y vamos a seguir atendiendo muchísimos pacientes con diarrea, muchísimos pacientes con trastornos alimentarios, muchísimos pacientes con patologías respiratorias, y vamos a ir paliando o dando respuesta a ese síntoma o a ese síndrome que está teniendo la comunidad y no buscando la causa del origen de estos problemas, que a veces resolviendo estos problemas nosotros vamos a disminuir las patologías que consultan con mayor frecuencia. Esperen que quiero que se me está ahí. Entonces, para el análisis, no hay una metodología estándar para el proceso del análisis, no existe, eso es artesanal. Hay una lógica que es más o menos esta guía que yo he presentado, pero que en general esto se va haciendo y ustedes van a ver que con lo que ustedes tienen ahora y con lo que ya vienen haciendo, hay muchas cosas que ya seguramente ustedes lo han hecho. Interpretación adecuada de la situación según el ámbito donde se esté realizando, o sea, no vamos a poder analizar lo mismo en un CAP y en el otro, o sea, cada uno está en un servicio diferente y va a poder hacer una interpretación de lo que está pasando según ese ámbito. Concluir con los aspectos más relevantes de la situación de salud de la población, sus factores condicionantes y sus determinantes. Identificar los principales problemas de salud y las poblaciones más vulnerables por sus condiciones de vida, edad, sexo, condiciones geográficas, ecológicas. Considera aspectos relacionados a futuros problemas de salud para la toma de medidas de control. Por ejemplo, si estamos teniendo muchos niños con obesidad, entonces el futuro van a ser enfermedades crónicas, o si estamos teniendo muchas situaciones de consumo problemático, la violencia, las muertes violentas pueden ser futuros problemas de salud, las enfermedades transmisibles emergentes o reemergentes, según cómo esté mi ambiente y mi situación en el ambiente. Entonces, vamos a hacer el listado de los principales problemas de salud por grupos de edades y estrato de condiciones de vida. Para eso tenemos que construir un listado de los principales problemas de salud identificados, agrupándolos según sea necesario, así como evitando la duplicidad. Esto es como una forma de concluir mi análisis de situación. Una primera causa de mortalidad, primeras causas de años de vida potencialmente perdido y primeras causas de morbilidad. Y algunas patologías deberán ser agrupadas según afecten a un mismo grupo de edad o según su patología. Esto es a modo de organizar o de concluir cómo puedo hacer yo para listar estos diferentes problemas que yo he ido encontrando. Entonces, cuando yo tengo toda esta descripción, voy a poder ir construyendo listados, grupos, agrupamientos, asociándolo con todos los otros indicadores de manera que yo me pueda luego plantear diferentes acciones para poder resolver. Esto es todo como conclusión a lo que es el ASIS, ¿sí? Entonces, en la provincia, voy a dejar de compartir esta pantalla, en la provincia nosotros tenemos
lo que se llama sala de situación de salud. La sala de situación de salud es una sala de situación que tiene que ver, espera, ustedes siguen viendo la pantalla, ¿no es cierto? Acá, ahí está. Sí, profe. Sí. En Tucumán, como en Argentina, pero en general en Tucumán, porque no todas las provincias lo hacen y lo hacen como lo hace la provincia de Tucumán, todas las semanas se hace como una sala se hace una sala de situación de salud en donde se muestran cómo se están comportando las enfermedades que se denominan de vigilancia epidemiológica o de vigilancia epidemiológica, que son de notificación obligatoria dentro de nuestro sistema sanitario. ¿Por qué de notificación obligatoria? Porque tienen el potencial de causar un daño a la salud pública. ¿Qué quiere decir a la salud pública? A la salud de la mayor cantidad de la población. Entonces se las vigila. Entonces, por ejemplo, en niños se vigila la bronquiolitis, se vigilan las neumonías, se vigila el dengue como una enfermedad emergente o reemergente. En algún momento del año en donde tenemos mayor riesgo, se la muestra más o menos. Obviamente el COVID, que ha sido como, seguramente han escuchado hablar de casos, de contacto estrecho, de todo lo que tenga que ver. Bueno, eso es el mayor vocabulario que vamos a encontrar dentro del área de la epidemiología. ¿Y para qué sirve presentar todas estas enfermedades? Para mostrarle a las autoridades sanitarias cómo se están comportando estos eventos de salud dentro de la población para la toma de decisiones. Entonces, es una descripción y un análisis de los principales problemas de salud que podríamos decir biomédicos, que podrían estar orientados simplemente con eventos patológicos, salvo que existan algunas eventualidades que puedan ser mostradas. Esta sala de situación se presenta todas las semanas ante las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias son los directores de áreas operativas, obviamente la cúpula o el gabinete ministerial, y todo aquel que quiere escuchar la sala de situación que esté dentro del ámbito de la salud para saber qué está pasando en la provincia. Y por ahí identificación de algunas áreas. Y esto mismo uno lo puede hacer a niveles locales. Habrán visto ustedes que en muchos de los servicios donde ustedes están hay salas de situación. Esas salas de situación a veces son una foto cuando se ha hecho la sala de situación, pero las enfermedades son dinámicas, entonces hay que tratar de vigilarlas por lo menos semanalmente, cada 2 semanas o mensualmente, poder hacer una sala de situación que vaya mostrando cómo se van comportando las patologías en los servicios de salud. Y eso me va marcando qué está pasando y si yo, por ejemplo, tengo un aumento sostenido de casos de patologías respiratorias, bueno, poder reforzar las medidas de control, charlas en la sala de espera, ampliar las recomendaciones sobre el uso del lavado de manos, el barbijo, hacer campañas de vacunación, etc. Para eso sirve. Entonces, vamos a presentar la sala de situación de la semana pasada que hemos tenido en la provincia de Tucumán. Hoy, los días lunes, la sala de situación se presenta nuevamente. Ya la abro. Voy a compartir la pantalla. Esta sala de situación ustedes la pueden encontrar en... mi pantalla no se ve completa, no sé por qué. A ver ahí. Bueno. Ustedes la ven bien, ¿no es cierto?
como un Sí, PowerPoint. sí se ve, profe. Bueno, entonces, esta ha sido presentada el 28 de agosto, o sea, la semana pasada. Vean que al lado dice semana 35, la semana se llama semana epidemiológica. A cada una de las semanas del año se le pone un numerito. ¿Y por qué esto? Porque la forma de describir a veces, cuando nosotros presentamos semanalmente algunos eventos, es necesario tener el dato semanal en este caso, o sea que semanalmente esta información llega. Si bien los datos pueden tener un retraso de aproximadamente 1, 2 o 3 semanas, lo que se hace es tomar los datos de esas semanas y presentarlos en esta, poner la presentación en el número 35, pero a veces ustedes van a ver que dice semana 33, porque bueno, son datos de la semana 33. Entonces, lo primero que presentan aquí es la situación de dengue en Argentina. ¿Por qué presentan lo primero que presentan la situación de dengue en la Argentina? Porque acabamos de salir de la peor epidemia de dengue que ha tenido la Argentina. Así que es algo que no está todavía mostrándose para mostrar no solo cómo se comportó, porque eso ya se lo vio cuando se fue presentando la epidemia, sino a ver qué está pasando. El dengue se vigila de septiembre a septiembre. O sea, empezamos la vigilancia a partir de la semana 34. Estos son datos hasta la semana 33. A partir de la semana que viene, o sea, de los datos de la semana 34, que ha sido la semana anterior, perdón, porque ya estaríamos hoy en la 36, tendríamos que empezar a contar de nuevo los casos, ¿sí? Acá están mostrándose los datos de todo este año, desde la semana 1, quiere decir, desde la primera semana de enero hasta la semana 33, que ha sido la semana, la penúltima de agosto. Y ahí vemos, bueno, el comportamiento que ha tenido el dengue. Entonces lo presentan los casos de dengue por semana epidemiológica, desde la semana 1 hasta la semana 33 en Argentina, y especifican que hubo 130.061 casos, de los cuales casi el 100% fueron autóctonos, o sea, fueron nuestros. Recuerden que Argentina no es endémica de esta enfermedad, entonces es necesario aclarar que son nuestros, porque tuvimos una epidemia, ¿sí? Y dada la situación actual, lo que aclaran acá, que hay que estudiar por laboratorio, porque ya no tenemos circulación viral activa, entonces todo caso que aparezca como sospechoso, ahora habrá que hacerle un laboratorio. Y una vez que presentan lo de Argentina, se muestra lo de Tucumán. Y esta es la curva epidémica de dengue, tanto de casos sospechosos positivos por laboratorio y por nexo epidemiológico en la provincia de Tucumán, ¿sí? Y aquí podemos ver el comportamiento. Acá miren algo que no sé si lo han hecho a propósito, pero miren esta curva, la muestran desde la semana 1 hasta la semana 33. Y a la otra curva la muestran desde la semana 31 hasta la semana 31 del año pasado, que realmente así se vigila, porque así es el momento en el que yo espero los casos a partir de septiembre hasta julio, pero tomamos septiembre a septiembre para tomar un año epidemiológico de esta patología, pero no puedo comparar con lo que está pasando en Argentina. Voy a poder comparar solamente desde la semana 1 hasta la semana 33, pero todo lo del anterior no lo puedo comparar. Esto quizá podría ser un error porque podría tomarse el mismo tiempo para mostrar, ya que estamos mostrando una sala de situación. Aquí muestran un comportamiento similar, muchísimos casos, 48.681 casos en total hemos tenido entre confirmados y sospechosos. Hemos tenido la epidemia más grande de la historia de Tucumán de dengue este año. Y muestran que hoy no tenemos casos, eso es importante, ¿sí? Que no tenemos activa la enfermedad. Hay que seguir vigilándola, pero se muestra que no hay. Entonces, lo que se puede proponer con esto es que seguir vigilando, intensificar las medidas de control para evitar que tengamos casos. Y una vez que empiecen a aparecer casos, todas las semanas, como se presenta esto, lo van a poder ir viendo las autoridades sanitarias y ver qué está pasando. Esto lo realiza la Dirección de Epidemiología. La Dirección de Epidemiología tiene un departamento de sala de situación que hace el análisis
de la situación de salud en base a la información que llega de los diferentes servicios de salud de todo Tucumán. Hay algunas fuentes que son provinciales y otras que son nacionales. Por ejemplo, este que veíamos son del Ministerio de Salud de la Nación. Por ejemplo, ahora pasamos a COVID. Porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, influenza y virus sincicial respiratorio por semana epidemiológica. O sea, muestran 3 virus respiratorios, que es una estrategia, que son unidades de monitoreo ambulatorio, se llaman UMA, y que es que no todos los servicios de salud van a aportar información, sino algunos servicios de salud seleccionados que van a tener que pasar la información semanalmente sobre estos virus. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengan pacientes sospechosos de COVID, cada tantos pacientes van a tomar muestras. Tengan sospechosos de influenza y de virus sincicial respiratorio, que en general, como cumplen más o menos con la misma definición de caso, se les hace un panel respiratorio a estos pacientes y se determina qué tipo de virus es. No todos los servicios los hacen porque es solamente para la vigilancia, entonces ante cierta cantidad de pacientes se toman, son estrategias de vigilancia. Y acá podemos ver, por ejemplo, que el virus con mayor circulación que tenemos en este momento, porque tiene la positividad, el porcentaje de positividad más alto, es el virus influenza, ¿sí? El virus sincicial respiratorio es el virus que mayormente está involucrado en los casos de bronquiolitis, y bueno, el COVID, que hemos visto un aumento en las últimas semanas. Vean en las últimas semanas el aumento de COVID que hubo a nivel Argentina, pero el virus predominante que venía estando era el influenza, y ahora están influenza y SARS-CoV-2 juntitos. Y aquí vemos lo que ha pasado con el COVID desde la semana 1 hasta la semana 32 y de la semana 7 a la semana 33 del año 2003. Comparan, ¿sí?, lo que está pasando en los casos confirmados de la semana 1 hasta la 32 y de la semana 7 para mostrar este comportamiento. Y acá vemos la curva de casos confirmados en el Gran San Miguel de Tucumán de COVID también, desde el 1 de enero hasta el 26 de agosto. Y muestra, comparando en azul oscuro todo lo que es el interior, y en celeste clarito o san celeste el Gran San Miguel de Tucumán, que incluye Van del Río Salí, Tafí Viejo, Alderete, Yerba Buena y San Miguel de Tucumán. Los agrupa. También vemos que hay un aumento de casos, como ha pasado a nivel país. Un gráfico, la verdad, bastante claro, bastante, no claro diría, así sería la definición. No me parece bastante ilustrativo. Y acá tenemos algo que esto lo van a ver después, cuando ya entren, cuando vean epidemiología en tercer año, en salud poblacional seguramente lo van a ver, y con nosotros lo van a desarrollar un poco más, pero que tiene que ver con la construcción de corredores endémicos. Seguramente en los servicios de salud, en algunos de los servicios de salud donde ustedes han podido ver algunos de estos corredores. Los corredores, estas líneas tanto verde, amarilla y roja, se arman en base a información a los últimos 5 años. O sea, durante la semana 1 de los últimos 5 años, los casos se han comportado de tal manera. Y en base a eso se hace este gráfico grande en donde me muestra cómo se comportó, en este caso, la enfermedad tipo influenza, que es la gripe, en Tucumán en los últimos 5 años. Y la línea negra es lo que está pasando en este momento. ¿Para qué me sirve? Para saber si de los últimos 5 años yo tenía que en la semana 1 esperaba 200 casos y en la semana 1 empecé con 600 casos, quiere decir que tengo más casos de lo esperado, y en esta área en donde se encontraba la línea negra, estábamos en un área de epidemia, ¿sí? Epidémica, porque ha superado los casos que yo esperaba para la misma época del año. Eso ha sido la epidemia que hemos tenido a fines del año pasado, con un brote de gripe que hemos tenido a partir de diciembre del año pasado,
y hemos entrado en enero, febrero con una gran cantidad de casos, que luego hemos visto ha descendido, pero si uno trazase una línea desde la semana 5 aproximadamente hasta la semana 33, podríamos marcar incluso una línea recta, ¿no? O sea que está en ascenso, que los casos de influenza han ido ascendiendo en lo que va del año. Y cuando vemos la proporción de virus respiratorio, el virus de la influenza es un virus, entonces cuando vemos el panel es un virus respiratorio, entonces cuando vemos el panel de virus vamos a ver si esta enfermedad tipo influenza, o sea, tipo quiere decir que se parecen a la influenza en sintomatología, vamos a ver qué virus está circulando en nuestra provincia. Y vemos, en verde es el virus sincicial respiratorio, que desde la semana 1 hasta la semana aproximadamente, nunca dejó de circular casi. Hasta la semana 33 hemos tenido virus sincicial respiratorio, pero con mayor proporción hasta la semana 23 más o menos. Y luego empezó a aparecer el virus influenza. Vean ustedes qué diferente es el comportamiento que hubo de la curva, o sea, hubo mucha sospecha de virus influenza, pero no hubo circulación de influenza, ¿sí? En realidad lo que hubo fue circulación de COVID, y que es el rosadito. Entonces, en esa circulación de COVID es donde aparecieron la mayor cantidad de enfermedades que se denominan tipo influenza. Y ahora sí tenemos mucha circulación de virus de la gripe. Y luego tenemos otros eventos, ¿sí? Y esto vemos según las enfermedades de notificación obligatoria, la papera o parotiditis, la varicela, el alacranismo, que son enfermedades que se vigilan todo el tiempo porque tienen un potencial de propagación a gran parte de la población. Entonces vemos que circulan dentro de lo esperado para la época del año. El alacranismo tiene ese comportamiento de que en las épocas de calor aumenta más, ¿sí? Acá vemos el corredor de bronquiolitis, en donde vemos el peor escenario de bronquiolitis no es el que me muestra el corredor endémico, sino el que me muestra la línea roja, esa punteada. Y el mejor escenario es el que me muestra la línea punteada abajo en verdecito. Y luego vemos nosotros cómo está circulando actualmente, que es el número de casos por semana epidemiológica de bronquiolitis. La bronquiolitis solamente se da en niños menores de 2 años, o sea que aquí es donde yo necesito un buen diagnóstico porque es el primer episodio que tiene un niño. Y vemos que hemos tenido un ascenso en la semana 15 aproximadamente, que ha llegado a su pico y luego ha empezado a descender. Y actualmente podríamos decir, habría que seguir vigilando que está en ascenso. Luego tenemos el de neumonía, donde vemos que ha tenido un comportamiento siempre dentro de lo esperado para la época del año, salvo en la semana 7, que se coincide con el ascenso tanto del virus sincicial respiratorio como el virus del COVID, y que las complicaciones, una de las complicaciones es la neumonía, entonces quizá esté relacionado con él. Las diarreas en menores de 5 años, vemos que siempre ha circulado en lo que va del año y se encuentra dentro del área esperada para la época del año. El área verde se llama de éxito, el área amarilla se llama de seguridad y el área roja se llama de alerta. Y cuando superamos eso en el área blanca, hablamos de zona epidémica. Y eso es todo. Esa ha sido la sala de situación de la semana pasada. Hoy se presenta una nueva sala de situación y ustedes la pueden ver publicada en la página del Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, luego de que se presenta hoy, los días miércoles más o menos ya está subida y ustedes la pueden ver y saber qué está pasando a nivel sanitario en la provincia. La idea de mostrarles la sala de situación era para que de alguna manera vean cómo se puede sintetizar la información a través de gráficos y tablas, toda la información que llega y que llega de manera diferente, porque nosotros tenemos diferentes fuentes de información, y el análisis que se hace, se decide mostrar a través de
de números, a través de gráficos, a través de corredores o de tablas, o de gráficos de columna. A veces mostramos mapas, en este caso, bueno, justo no había, pero después pueden entrar a las diferentes salas de situación y van a ver. Y a veces también se deciden temas especiales que tienen que ver con el momento epidemiológico que estamos viviendo. Entonces, cuando había dengue, se hacían salas ampliadas para dengue; cuando estábamos en COVID, salas ampliadas para COVID; si estábamos teniendo, por ejemplo, algún evento como intoxicaciones por pesticidas, o en alguna época del año que tenemos enfermedad de tabaco verde, se hacen salas específicas para eso y se muestra. Entonces, la sala de situación de salud, a diferencia de un diagnóstico y a diferencia de un análisis, es una forma de sintetizar la información que tenemos en el lugar en donde estamos trabajando, en este caso la provincia, muestra de la provincia, comparando, ¿sí?, para poder decir si estamos tenemos más o menos casos, o cómo vamos, y por eso es la vigilancia, o sea, vigilamos todo el tiempo para ver cómo se está comportando, y sirve de fuente de dato científico para la toma de decisión. ¿Qué toma de decisiones? Por ejemplo, si yo estoy viendo que tengo muchísimo alacranismo, para saber si tengo el antídoto en los servicios de salud, para reforzar las medidas de prevención en las zonas en donde las zonas de prevención en donde yo mayor tengo casos, ¿sí? Entonces después, por ejemplo, si yo veo que hay muchos casos de alacranismo en mi servicio de salud, poder ponerme en contacto con los hospitales más cercanos para preguntar si tienen el antídoto, o si estoy teniendo muchas diarreas, bueno, comparar, a ver, bueno, la provincia tiene muchas diarreas, yo estoy teniendo muchas diarreas, y bueno, ¿qué está pasando? Ver si es de origen viral, si es de origen ambiental, esa diarrea que estoy teniendo, y poder tomar decisiones acordes. Para eso sirve la información que uno analiza. Eso es todo. A la tarde va a estar subido el trabajo práctico para que lo realicen. Tienen toda la semana para realizarlo. Consulten con sus docentes, háganle preguntas. Va a ser en forma de foro, no va a ser necesario que tengan que hacer gran trabajo, sino la idea es que puedan de alguna manera hacer una búsqueda, puedan sacar algunos datos y puedan entender un poco de qué se trata el análisis de situación de salud, y que les sirva también para poder organizar un poco sus portfolios y poder darle un marco que tenga que ver con este análisis de situación de salud o diagnóstico de situación de salud, y que tiene que ver con ir describiendo paso a paso esto que ustedes han ido viviendo y han ido transitando en los diferentes servicios. Sabemos que no en todos los servicios han tenido la misma experiencia, que no es que han vivido lo mismo. Algunos han hecho más cosas, otros han hecho diferentes, en realidad no ni más ni menos, sino que han hecho diferentes cosas, y eso también es importante que lo puedan conversar entre ustedes, ¿sí? Habrá servicios que habrán trabajado más la oralidad, los talleres, preparando temas y trabajando entre ustedes para poder dar esos temas, supervisó con el docente, y habrá otros que habrán salido más a la comunidad, habrán tenido la posibilidad de conocer el sitio y el lugar en donde vive la gente, de los lugares en donde ustedes han estado transitando y acompañando el trabajo de los docentes. Así que esta semana es un poco para que reflexionen sobre eso, para que puedan conversar la semana que viene con sus docentes sobre este tema, y además de alguna manera poder empezar a familiarizarse con la organización en la disposición de toda la información que ustedes van obteniendo cuando están cursando en los servicios. Eso es todo. Voy a dejar de grabar. Hay preguntas, a ver, no voy a dejar de grabar. Esta semana habría que subir también el portfolio de la que hicimos en la policlínica como semana. No, el portfolio solamente se subió cuando se les dijo, que es para tener un control de la primera mitad, y luego se va a pedir que lo suban
que lo tengan listo, subido e impreso para la semana del, después, ya les digo para que no se me confunda. No, no hay parcial. Vean en el campus cómo es la evaluación del ESI. En la semana del 25 todo el mundo tiene que tener el portfolio listo, o sea que en la semana del 18 van a tener toda la semana del 18, luego de la clase teórica presencial que vamos a tener en el aula Dalma, en 2 grupos. Después de las 18 horas va a haber 2 grupos para que puedan ir todos a la clase presencial. Luego de esa semana van a tener el tiempo para armar el portfolio final para la presentación con sus docentes durante la semana del 25. La semana del 25 de septiembre son las evaluaciones, cada uno en su servicio, con su docente, el día que le haya tocado. ¿Hay alguna otra pregunta? Igualmente, que tengan buen día. Nos estamos viendo. Esta clase va a quedar grabada, no sé en qué momento se le irá a subir. Son 420 alumnos, se conectó solamente 128, 130 creo. Pero va a estar grabada para que la puedan ver de nuevo y puedan luego contestar las preguntas del pequeño trabajo, que más que nada es de reflexión o diríamos, de ejercicios para poder entender lo que vi. Así que tengan buen día, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profesora.